¿Qué pasa si, para el pasaje de hoy, ¿y hoy qué vamos a hablar? Bueno, ¿qué pasa si le digo hay un pasaje y no es secreto, porque no hay secretos realmente en la palabra de Dios, como muchos dicen, no, es un misterio y todo lo demás? La palabra de Dios Dios no la dejó para que sea un misterio, ¿sí? Dios la dejó para que haga diferencia en tu vida. La palabra de Dios sí es una espada de doble filo, que no se puede, entra, penetra, va a lo profundo, ¿sí? Cambia la vida. Como estaba diciendo Horacio al comienzo de la semana, ¿sí? En los estudios, la importancia de la palabra. Lo hablamos antes cuando Jesús se tenía que defender, dijo, escrito está. ¿Sí? Nos dejó hasta ese ejemplo. Pero ¿qué pasa si le digo que hay un pasaje, y no es secreto, está bien expuesto, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta? ¿Usted quiere ver las cosas del Señor? ¿Sabés que no? Pero yo no puedo ni ver el mañana. ¿Qué va a traer mañana? Dice, no te preocupes de mañana porque mañana va a traer su propio qué. Y eso quiere decir, si cuando vos te preocupás de mañana, estropeaste el hoy. Entonces ni siquiera viviste el hoy porque estás pensando en el mañana y pensando en lo que va a pasar mañana, y hoy ¿qué pasó? Te la estropeaste también. Dejá que las cosas de mañana, no estamos hablando de ser ignorante, estamos hablando de poner confianza en el Señor. Pero ese es ciego, habiendo olvidado la purificación, que es parte de la santidad, de sus antiguos pecados, de las cosas antiguas. ¿Sí? Entonces, en este pasaje nos va a decir, ¿vos querés tener una vista para ver las cosas que el Señor tiene para vos? ¿Vos querés ver cómo Dios te puede cambiar la vida? ¿Vos querés ver, ¿sí?, el efecto que Dios puede hacer en tu vida? Como dijimos, está obrando, hay poder, es lo que debería pesar en nuestras vidas. Bueno, este pasaje lo va a mostrar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser purificado? ¿Cómo no me voy a olvidar de esa purificación? Por otro lado, también el mismo pasaje te va a decir, ¿sabes qué? No, pero yo arranco fuerte en las cosas del Señor, voy para adelante en las cosas del Señor, pero ¿sabes qué? Después me tropiezo y caigo y bueno. ¿Sí? Y es como que siempre caigo con la misma piedra. Y parezco un hámster que anda, ¿viste? Y parece que quiero salir y parece que voy en línea recta y me encuentro en la rodita otra vez. Este pasaje te va a ayudar, ¿sí?, para que no estés en esa rodita. Fíjense lo que dice este versículo. No leí la cita todavía porque, bueno, no quiero que vayan, quiero que presten atención a lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección. Entonces, primero tiene que ser firme tu vocación y elección. ¿Vas a seguir a Cristo? ¿Vas a buscar la santidad? ¿Dios te salva? No estamos hablando de Dios te salva, estamos hablando si vos vas a tomar tu responsabilidad, como dije el domingo pasado, de llevar tu cruz. De vos de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que sacar la levadura. Yo me tengo que vestir del hombre nuevo. Yo tengo que achicarme para que Dios crezca. Yo tengo que dejar las cosas de la carne para que el Espíritu Santo obre. Bueno, ¿sí? En eso va hablando este pasaje, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¡Wow! ¿Sí? En este mismo pasaje no solamente te va a decir cómo ver, ¿sí?, lo que Dios puede hacer en tu vida a largo plazo, pero también te va a decir, ¿sí?, cómo no caer. Estamos todos en el mismo pasaje, lo pongo ahí arriba para que lo vean, en el costadito. ¿Sí? En el mismo pasaje nos va a mostrar también esto, ¿sí? Cuando vos mueras y vayas al cielo, ¿qué es lo que querés escuchar que el Señor te diga? Buen siervo fiel. Este pasaje te va a decir, ¿sabes qué? Y vos te imaginas, hay que usar mi profesor de teología siempre decía, hay que usar imaginación santa por lo menos, ¿sí? Una puerta al cielo, ¿sí? No sé si tiene puerta o no, sabemos que la puerta es Jesús al cielo, sabemos eso, si el cielo tiene. Pero este pasaje nos dice que tiene puertas el cielo, ¿sí? Y en el griego dice que es una puerta de doble paño, ¿sí?, que se puede abrir grandota, bien ancha, ¿sí?, en eso. No sé, cuando yo llegué, no sé si voy a tener que golpear, no sé si me la van a abrir un cachito, dale, pasar rápido, ¿sí?, que no te vea nadie, no sé cómo va a ser sí.
Este pasaje no solamente te va a decir ver las cosas que el Señor puede hacer en tu vida a largo plazo, ¿sí? Sin olvidarte qué tan grande es para perdonar tus pecados. No solamente te va a decir cómo no caer, ¿sí? Pero también te va a decir, ¿sabes qué? Cuando vos llegues, las 2 puertas van a estar abiertas para vos. Las 2 puertas van a estar abiertas para vos. Y va a ser grande tu bienvenida si haces estas cosas. Y dices, ¿dónde está este pasaje? Sí, ya vamos a llegar. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, ¿sí?, eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Si tienen una versión diferente, va a hablar de las puertas, las 2 puertas abiertas. ¿Sí? En otras versiones va a decir un festejo grande. Vos tenés que hacer lo que dice este pasaje. ¿Sí? Este pasaje se encuentra, como les dije, en 2 de Pedro. Ahí abajo lo tienen. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro fue escrito muy rápidamente después de Primera de Pedro. 2 de Pedro empieza muy diferente que Primera de Pedro. En Primera de Pedro dice, Simón Pedro, usa su nombre que se le había dado, y Pedro, de Petros, ¿sí?, de la piedra pequeña, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que, estoy en el 1, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Están diciendo, estamos en la misma fe, que la han alcanzado por el mismo Salvador, ¿sí?, la misma justicia de nuestro Dios. Está hablando a la iglesia. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá tenemos cosas de más que no vamos a ver, pero podríamos agregarlo a la lista. ¿Querés gracia? ¿Querés paz? Sean multiplicados. Yo entiendo que hay gracia, sí, y tengo paz con Dios por medio de la salvación, pero ¿lo sentís en tu relación con Dios? ¿Querés tener, sí, lo sé que eso es verdad, pero no lo querés sentirlo? Bueno, dice, conocimiento de Dios. Y la palabra griega acá es un compuesto, ¿sí? En castellano es como proiconozco, ¿sí?, conozco, y es un conocimiento grande, que después más adelante cuando habla de conocer no usa la misma palabra griego, pero eso está de más. ¿Sí? Tenemos esta parte que dice en el 2, ¿sí?, gracia, paz, sea multiplicado, como lo tienen ustedes arriba. El 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas de su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entrando al 4, por medio de las cuales nos han dado, ¿qué? Promesas. ¿Sí? Horacio estaba hablando de las promesas del Señor. ¿Cómo son las promesas del Señor para tu vida? No vamos a ver esto, pero ¿cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandiosas. ¿Sí? Y no sé si nosotros tenemos en la cocina, a veces la abrimos, pero ya está media fea la caja por estar tanto tiempo en la cocina, me parece, pero esas tarjetitas que sacás y están las promesas, ¿sí?, del Señor, pero son grandes, ¿sí?, son preciosas. Seguimos un poquito más, para que por ellas llegáis a ser, ¿qué? De la naturaleza divina. ¡Wow! Participantes de una naturaleza divina. Como dijimos, la justificación no es humana, es divina. Es Dios el que decide imputarte un ser justo cuando no sos justo. Eso viene del abogado y tu juez, que es Cristo Jesús. Eso es una obra y es divina. Ay, no sé, yo no me siento muy... bueno, acordate las promesas que son grandes, que son preciosas, que esto es algo divino, ¿sí?, que viene de Dios. Habiendo huido, y acá empieza lo nuestro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Los jóvenes estuvieron en Santiago y apareció la palabra concupiscencia en Santiago, ¿ya lo vieron? Los jóvenes no van a decir que ninguno estuvo. Yo justo falté ese día. ¿Sí? No, bien. No dejamos entonces. Las concupiscencias, cuando dice en Santiago, nuestras propias concupiscencias, es lo nuestro, de interno. ¿Sí? ¿Por qué tengo que morir yo? Porque la paga del pecado es muerte y yo soy pecador. Swindoll, ¿sí?, dice, nosotros siempre vamos a ser los pecadores. Él se imagina 1000 años en el cielo y va a decir, ¿sabés qué? Vos sos uno de los... Tenés el pueblo judío, tenés los ángeles, ¿sí?, tenés los que pasaron por milenio, todo demás, y yo dice, vos sos uno de esos pecadores. Sí, sos uno de esos pecadores, redimido, justificado, bajo su misericordia, gracia y su amor. Pero sí, vamos a ser conocidos como esos que no se lo merecían y estamos ahí. ¿Sí? Siempre es parte de quienes somos y sigue más allá. Pero dice, bueno, huid de esas cosas, corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esos pecados propios. Acuérdense que Santiago también nos dice de dónde vienen estas cosas y vienen de nosotros mismos y esas. Vamos a hacer una lista. ¿Se acuerdan? ¿Querés tener la vista larga? ¿Querés ver lo que Dios va a hacer? No te olvides del perdón de tus pecados. ¿Querés poder estar bien y fuerte sin caer? ¿Querés que las puertas del cielo se abran las dos? Y no, hey, ¿me dejás pasar? ¿Sí? En ese sentido, bien hecho. ¿Querés escuchar? Acá viene, porque el pasaje que nosotros leímos viene inmediatamente después de esto. ¿Sí? Dice en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos también. No, pero acuérdense que vimos el domingo pasado, con poder y ganas, demostrando. Entonces acá en el medio nos vamos a encontrar con una lista, y no es una lista de efecto dominó. ¿Sí? Para los que estuvieron en la PET, tenés que hacer una reacción en cadena, ¿vieron lo que es? Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Sí? Muchas veces pensamos también en la vida espiritual, si yo hago esto, esto va a ser esto, y esto va a ser esto, y yo voy a tener este fruto, y voy a tener aquel fruto, y voy a tener fruto. Pero ¿cuántos frutos del Espíritu hay? Uno. Imagínenselo más como una torta. Dice que es un mal ejemplo, la que se me viene a la mente. Pero es una torta. ¿Sí? Y si la torta lleva huevos y yo no le pongo huevos, ¿qué le va a pasar a la torta? Bueno, después cuando la cocinemos todo lo demás, después, bueno, ni hablemos y no olvidemos poner la harina, pero bueno, ¿sí? O un poco de sal, o el sabor que le queríamos dar. Y a veces en las recetas no me sale esto que dicen, pero el orden no altera el producto. ¿Sí? Es lo mismo con esto. Esto no es un orden. Esto es algo ya producido. Esto es algo ya completo. Entonces, cuando miramos esta lista, que se nos da como una lista, no nos olvidemos que esto es una torta ya hecha. Y si yo la empiezo a comer y me falta algo, yo me voy a dar cuenta. Che, pero me falta un poco de amor. ¿Sí? Me falta un poquito de piedad. Me falta un poquito de santidad. Pero no lo veamos como que, entonces si yo hago esto y esto. No, es un fruto. Es una vida cristiana. Tu vida cristiana se mide ¿sí? en lo más débil que tenés. Es una cadena de eslabones. Y eso se va a estirar y se va a romper ¿a dónde? ¿Donde está más fuerte? No, se va a romper a donde está más débil. Entonces, la fuerza de la cadena la vas a medir con el más fuerte o con la más débil. Con la más débil. ¿Sí? Entonces, así es la vida espiritual. Bueno, vamos a esta lista que la vamos a tener. Creo que me olvidé de pasar varias cositas acá. Tenemos huir, ¿sí? Tenemos huir con corrupción. Ahora, el hombre que se sienta, ¿sí? Hay un salmo, ¿sí? Con la gente corrupta del pueblo. ¿Ese es justo? No, no es justo. Lot vivía en Sodoma y él se sentaba en la puerta y hacía negocios ahí. Pero él tuvo que huir de Sodoma. Y él, aunque estaba ahí, él sabía que estaba mal. Él cuando vio a los ángeles venir, los reconoció. ¿Sí? Y a veces pasamos que por ahí nos desviamos un poquito y vemos que viene alguien,
y se nos viene todo a la mente. ¿Viste? Y damos, yo estoy en el lugar equivocado. ¿Qué vas a hacer? Bueno, dice huir, ¿sí? Y las concupiscencias, el pecado en esa. Eso está en el versículo 4. Y en el mundo, a causa de las concupiscencias, el 5 dice, vosotros también poniendo toda, ¿qué? ¿Qué es diligencia? Si vos decís, esa persona es diligente, ¿qué queremos decir? Cuidadosa, bien, dispuesto, rápido, constante, esforzado. ¿Se acaban de describir ustedes en su lectura bíblica durante la semana y en su oración y en buscar la santidad? Porque dijimos el domingo pasado, me lleva esfuerzo, pero bueno, voy a ser esforzado, voy a demostrar eso. Acuérdense, y queremos, si cuando perdemos esto y andamos en corrupción y andamos en pecado, la vista va a ser corta. Voy a caer, ¿sí? Y mi entrada al cielo no va a ser como debería ser. ¿Sí? Entonces, sigue ahí diligente. Un poquito más adelante, por esto mismo añadir a vuestra fe. Entonces, la fe ya la tiene, no estamos discutiendo de la fe, no estamos discutiendo de que usted puso su fe en Cristo Jesús, si no lo ha hecho, lo tiene que hacer, porque el Espíritu Santo viene, ¿sí?, a una persona que no ha recibido al Señor, hace 3 cosas. ¿Qué es? ¿Convencer? ¿De qué? De pecado, justicia y juicio. ¿Cómo es eso? No lo entiendo eso, ¿viste? ¿Cómo es que te viene a convencer que sos pecador? ¿Sí? Te viene a convencer que hay juicios. Si sos pecador hay un juicio. ¿Y por qué está el juicio? Porque tenés una falta. Tenés varias faltas, muchas faltas. ¿Sí? Y la justicia solamente se consigue, la justificación se consigue en una persona que el Espíritu Santo va a apuntar, que es Cristo Jesús. Y si vos te quedás trabado en la segunda, te viene y te convence que hay juicio, pero vos decís que no, entonces el Espíritu Santo va a seguir golpeando tu puerta y dice, vos tenés que decidir, porque vos sabés que hay juicio. Romanos me dice que no hay nadie en todo el mundo que no se ha preguntado si hay un Dios. Lo han contestado, lo han inventado, lo han reemplazado o lo han ignorado. ¿Sí? Pero toda humanidad en algún momento dice, ¿sabes qué? Hay un Dios. Y mejor de buscarlo, como dije, lo han reemplazado. Bueno, me fui un poquito ahí. Pero dice, entonces no estamos hablando de esa fe, pero dice a su fe, agregar ¿qué? Virtud. Entonces, háganme acordar si no lo pongo ahí arriba, para los que toman nota, ¿sí? 7 cosas, ¿sí? Fe, virtud. ¿Qué es virtud? Bueno, ahí tienen un poquito de alguna ayuda, lo tengo que poner después. Excelencia moral. Excelencia moral. ¿Sí? Entonces yo digo, yo creo en Cristo Jesús, pero moralmente yo estoy haciendo estas otras cosas. Y la paz y la gracia va a venir en el conocimiento de Dios. Cuando yo conozco a Dios por medio de su palabra, ahí se fue, por medio de su palabra, Él me va a decir que está bien y está mal. Y eso me va a llevar a vivir una vida, ¿sí? Como dice virtud, una excelencia moral. Si yo voy a la iglesia y digo, puse mi fe en Cristo Jesús, pero mi excelencia no está, y mi moral está por otro lado, las palabras que uso para hablar, las cosas que pienso y las digo, ¿sí? La gente con quien ando y hablo y yo después hablo como ellos. ¿Se acuerdan Pedro? ¿Cuántas veces negó al Señor? 3 veces. En una negó, ¿sí? A él lo reconocieron porque él hablaba y se veía como uno de los discípulos. ¿Sí? Dependiendo de la traducción van a ver que él empezó a usar malas palabras. No, yo no soy como ellos. Pip, pip, pip. Empezó a decir, ¿por qué? Porque si él podía bajar esa barrera moral, entonces, no, vos no sos uno de ellos. A nosotros nos da igual. No, pero bueno, ¿no querés caer? ¿No querés tener la vista corta? ¿Querés tener una buena entrada al cielo? ¿Querés estar bien con Dios? Fíjate, a la fe agregarle, ¿sí?, esta virtud en excelencia. La próxima cosa, vamos un poco más rápido,
Dice, ¿qué? Conocimiento. Alguien busque 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Y cuando lo encuentran, lo pueden claramente leer. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestros corazones no tengan estorbo. Y dice, no tiene nada que ver, se equivocó como el domingo pasado. No, ¿vieron esa palabra de sabiduría? Sabiamente es conocer. ¿Se acuerdan cuando en los matrimonios hicimos conociendo el amor de tu vida? ¿Sí? Entendiendo el conocer, ¿sí? La persona. Yo sé que la persona, si yo le digo tal cosa, se enoja. Eso yo conozco. Esto es un palo para los maridos, más que nada. Ojo, porque esto de conocer es ser sabio. Conocer. ¿Usted conoce las cosas que le molesta a Dios? Si no, están escritas ¿dónde? Otra vez, en su palabra. Y la santidad depende de eso. Depende de eso. Entonces, si vos conocés, ¿sí? Entonces a la fe le vas a agregar una forma y una moral buena. Hola, gracias, ¿sí? Perdón. Una moral que hoy en día se tira por el piso. ¿No? ¿Dónde venís vos que hablas así? ¿Sí? Una moral en virtud. A eso le tenés que agregar, si no te va a terminar una torta sin esto, que es conocimiento. ¿Sí? Y al conocimiento dice, en lo que conoces y en esta virtud moral y en tu fe, te tenés que agregar otra cosa. ¿Qué es? Dominio propio. ¿Sí? No está ahí arriba. ¿Alguien quiere buscar Gálatas 5:23? Gálatas 5:23. Acuérdense, lo tenemos en una forma de lista, pero necesitamos todos estos ingredientes para terminar, como dice el pasaje, sin caer, con la vista larga y con una buena entrada al cielo. El que lo tiene lo puede leer. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿El versículo anterior o está después? El próximo también. ¿El 24 puede ser? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, me falta la del anterior entonces, ¿sí? ¿Dónde está por ahí? ¿Alguien lea toda la lista de... ¿El 22 será? Sí. Bien, estamos buscando esa palabra. Otra cosa para corregir para el próximo. Es el 22. ¿Sí? Esa palabra que figura ahí, que es templanza, dominio propio. ¿Sí? Entonces, para que te des una idea de lo que es el dominio propio, es templanza. Cuando uno agarra un pedazo de hierro, no soy herrero, pero miraba ese programa que capaz lo vieron en la tele, que hacen todo de hierro, todo lo demás, lo martillan, lo hacen de todo y lo tienen que templar. Y cuando lo van a templar, se van a dar cuenta si todo el trabajo que hicieron funciona o no. ¿Por qué? Algunos los ponen en el aceite para templarlo y se doblaban todo o se empezaban a partir. ¿Sí? Es el momento donde está la presión y el cambio del producto final no se dobla al cambiar la temperatura. Es un dominio propio. Y el metal tiene que tener ese dominio propio, tiene que tener su propia forma, ¿sí? Tiene que haber estado juntos. Así tenemos que ser nosotros. El dominio propio. Si a vos te meten en una mala situación, en un aceite que no te gusta, ¿cómo está tu dominio propio? ¡Wow! Me desaqué todo, estoy por todos lados. Sí, no, ¿y el dominio propio dónde está? Eso es la templanza. ¿Sí? Te metieron en un aceite que no te gusta y ¿qué pasó? Y no salí muy bien, salí retorcido o bueno, ¿sí? Me partí 1000 pedazos. A eso se va, a esta palabra templanza, dominio propio, que vos te controlás a vos mismo a pesar de la temperatura que hay afuera, si hace calor o no hace calor, ¿sí? O el ambiente en cual vos estás, los chicos están con Salmo, ¿sí? Me siento a la mesa, ¿sí? Rodeado de mis enemigos y como tranquilo, dice.
porque el Señor es mi pastor. ¿Sí? Entonces es una persona templada, no le tiene miedo porque están todos pasando un montón de cosas alrededor y dice, ¿sabe qué? Yo estoy con Dios y estoy bien. Entonces estas palabras que figura el dominio propio, figura en Gálatas como un fruto del Espíritu, ¿sí? Y es templanza. La próxima es que hay que agregar esta palabra que nos encanta, paciencia. Santiago también habla de que si pedimos paciencia, ¿qué nos va a pasar? Pruebas. No, entonces ¿quién quiere pedir paciencia? ¿Vos querés no caer? Pedí paciencia. No, pará. ¿Vos querés tener la vista larga? Pedí paciencia. Las pruebas son para que vos puedas ver lo que Dios va a hacer a largo plazo. No, pero ¿quién quiere? No lo busquen por razón de tiempo, pero va a figurar ahí arriba. Templanza y paciencia. En esta dice la paciencia de Job. Santiago 5:11 dice la paciencia de Job. Dice la paciencia de Job. La prueba de Job es nuestro ejemplo en eso. La paciencia después hay que agregarle ¿qué? Piedad. ¿Qué es la piedad? Porque esa es interesante. Se menciona un montón de veces en la Biblia, ¿sí? Y hay que tener una vida piadosa y hay que vivir piadosamente, ¿sí? ¿Qué es la piedad? ¿Alguna idea? Alguien googlee, Leo. Es un tipo de perdón, ¿sí? Misericordia, son palabras que definen amar al prójimo, empatía. Realmente es una descripción de una forma de vivir que realmente va mucho, como vivió Cristo, ¿sí? Pero en nuestro sentido va, y hay una referencia a 1 Timoteo 6:6, alguien si lo quiere buscar, espero que esta esté bien, 1 Timoteo 6:6, es vivir una vida, ¿sí? Recta, devota a la santidad. Devota, figura en la persona, es devoto a hacer las cosas bien, al prójimo, a sí mismo, amar al Señor, amar al enemigo, y vos decís, ¿qué estas son cosas difíciles? ¿Sí? ¿No querés caer? Piedad. ¿Querés tener una vista larga? Piedad. ¿Querés que las puertas del cielo se abran las dos? Piedad. Wow. ¿Sí? Esa sería una buenísima dejar, tanto como la paciencia y dejarlo afuera, pero no es el producto al final que Dios quiere ver. ¿Alguien tiene 1 Timoteo 6:6? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bien, gran ganancia. No, pero es un sacrificio, cada vez que soy piadoso pierdo. Debe ser piedad, debe ser perder, no debe ser otra cosa. Quiere decir que cada vez que soy piadoso pierdo. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Eso es ganancia. Eso es ganancia para cuando yo te reciba en el cielo, eso es ganancia. Eso es para ver que vos no caigas. Eso es para que vos no tengas la vista corta. ¡Wow! Eso se me hace difícil. Sí, se hace difícil. Pero bueno, la próxima dice, esta es interesante, a la piedad hay que agregarle ¿qué? El afecto fraternal. Romanos 12:10. ¿Sí? ¿Quién busca Romanos 12:10? Tenemos dos para esta. ¿Okay? Y bueno, si no, otra persona también, 1 de Pedro 1:22. ¿Sí? Romanos 12:10 y 1 de Pedro 1:22. Wow. Y ese ata esto de la salvación, el de Pedro. Y Pedro después en la segunda carta lo menciona. Miren, a esto le tienen que agregar, ¿sí? Amor fraternal, sentimiento fraternal. Y fíjense en que, vamos a saltearlo, pero al afecto fraternal hay que agregarle ¿qué? Que lo mencionó 2 veces. ¿Cómo es eso?
¿Se equivocaron? ¿2 veces? No. El amor fraternal habla en mucho. Y es choqueante muchas veces, y yo sé que cosas suceden, y cosas son difíciles, ¿sí? Y todo lo demás. Pero cuando yo me encuentro con un hermano o hermana de algún otro lado, al pesar de lo que haya sucedido o no ha sucedido, o lo que yo vi o lo que no vi, o lo que sé y lo que no sé, ¿no querés caer? ¿Querés tener la vista larga? ¿Querés tener una entrada al cielo, doble puerta? Dice afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿A quién? ¿Sí? Primeramente, dice la Biblia, a nosotros, a los hermanos, en la fe. No, pero yo al cielo voy a entrar con las 2 puertas en medio, pero a ese no lo veo. No, y ese de allá tampoco. No, y ese de allá tampoco. Y ese, no, olvídate. No, ese, bueno, y al final, y sí, estoy en el campo solo cantando y alabando y leo la Biblia solo yo en el campo. Pero dice, afecto fraternal, a la familia. Y después de eso, dice que se agrega ¿qué? Amor. ¿Sí? No vamos a leerlo por razón de tiempo, ¿sí? Vamos a ir terminando, pero 1 Corintios lo van a tener ustedes ahí. ¿Sí? El segundo mandamiento primer mandamiento es amarás a Dios, y el segundo es a tu prójimo. Entonces, estamos ahí en el 7 y vamos a volver a leer. ¿Por qué debo hacer esto? Porque estas son cosas que no se me hacen fácil, ¿sí? ¿Por qué debo estar haciendo estas cosas? Y más todavía, porque son grandes sus promesas, como vimos antes, porque son preciosas. ¿Cómo voy a tener esa gracia y paz del Señor? ¿Sí? ¿Para qué tenemos esta lista que no es un efecto dominó, que si yo tengo fe, entonces eso va a producir virtud, ¿sí? Eso va a producir conocimiento? Es muy probable tu fe te lleve a conocer al Señor, que eso te va a hacer tener una vida de virtud, de excelencia moral, ¿sí? En esa excelencia moral vas a tener que controlarte, ¿sí? Y antes de eso vas a tener que tener paciencia, vas a tener que tener piedad. No es un efecto así, es la torta entera. Y cuando la empezás a comer y empezás a ponerlo en esa pesa que vimos al comienzo, ¿sí? Con las cosas de un lado, dices, no, me faltan mitad de los ingredientes. Bueno, entonces, ¿cómo está mi vida espiritual y mi santidad, mi relación con Dios? ¿Me estoy separando de las cosas? ¿Me estoy convirtiendo en lo que Dios quiere o no me estoy convirtiendo en lo que Dios quiere? No, tengo un montón de ingredientes que Dios no quiere. Bueno, entonces nos ayuda estas cosas a entender, ¿estoy viviendo una vida santa? ¿Estoy buscando la santidad de Dios? ¿Sí? Entonces, acá encontramos el 8 que dice, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Las que acabamos de ver, ¿sí? Estas cosas en vosotros, ¿y qué dice? Y sean poquitas, abundan. Sí, yo una vez, hace como 15 años atrás, mostré amor. Con eso estoy bien. Sí, una vez perdoné a un hermano, pero bueno, después de eso ya no perdono a nadie, porque bueno, ya está. ¿Sí? Me dice, abunda. No os dejará estar ociosos, sino que sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabés qué? Mi vida se siente como que está dormido. ¿Sí? Siento como que no hay fruto. ¿Sí? A esto lo podemos agregar a la lista. Entonces, si yo agrego estas cosas a mi vida, a mi ser, dices, Dios te va a llevar fruto. Esas ganas y ese poder que vimos el domingo pasado, lo vas a tener. Eso lo escribió el Espíritu Santo por medio de Pablo. Ahora el Espíritu Santo nos está tirando lo mismo por Pedro. Y dices, mirá, cuando vos estás haciendo esto, no vas a tener, no tengo ganas de servir al Señor. No, vas a tener ganas de servir al Señor. No sé si tengo fruto, no veo ningún cambio. Tenés la vista corta, va a decir el pasaje. Por eso esta lista que estamos acá, ¿cuánto conocimiento del Señor, nuestro Señor Jesucristo? El 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación, que es una referencia, ¿sí?, a salvación y también la santidad,
de sus antiguos pecados, no está hablando de hoy, está hablando de los de antes. Entonces, vamos a tener la vista corta, hermanos, cuando no hacemos estas cosas. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, ¿sí? Y amor. Vas a estar sin fruto. Vas a estar vago en las cosas espirituales. Y dice, uy, pero pastor, que no, gracias a Dios lo dijo el Espíritu Santo a Pedro, y Pedro lo puso en una carta, no te lo tengo que decir yo, está acá. Y nos encantaría, ¿sí?, fácilmente saltar a la conclusión. ¿Sí? Y yo quiero ver las cosas de Dios. Bueno, acá tenés, hace esto. Yo quiero ver lo que Dios va a hacer, entonces hace esto. Yo quiero tener fruto, hace esto. No quiero estar vago, haz esto. Te está diciendo Dios mismo, te lo dice en el 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. No, pero ¿sabes qué? Sí, yo hoy voy a tomar esa decisión, pero en un mes, ahí voy a estar otra vez en el pozo. No, porque la palabra de Dios es poder. No vengas a decir que Dios no funcionó. Dios te está diciendo, vos tenés fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y un afecto fraternal y amor, no vas a caer. No estamos diciendo que no van a ser las cosas difíciles. Pediste paciencia, va a ser difícil, claro que acordémonos. ¿Sí? Pero la vas a pasar. Y eso es lo que Dios te dice. En el 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Lo sabemos, hermano. ¿Qué cosa nueva hemos escuchado hoy? Amar, vivir, moral, buscar la santificación. Y Pedro mismo dice, ustedes ya lo saben, pero se lo voy a decir igual, ¿sí? Y esta es confirmada en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Si te quiero despertar, quiero que prestes atención. ¿Cómo va a ser tu entrada al cielo? ¿Cómo está tu vista? ¿Cómo estás cayendo? ¿Cómo está tu gracia? ¿Cómo está tu paz? No te olvides de esta lista, le dice, sabiendo que, estoy en el 14, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. Sabía que ya se le acababa el tiempo. ¿Sí? Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No sabemos cuánto tiempo tenemos para arreglar estas cosas. No sabemos. Pero Dios quiere que la arreglemos. Dios te quiere recibir en el cielo con las dos puertas abiertas. Él no te quiere ver caer. Él quiere que vos veas su poder, su grandeza a largo plazo. Y acá entendemos esta lista, que no es una lista, son componentes a un producto que Dios quiere crear en nosotros. Si es lo que deseas, si es lo que elegís, si es lo que anhelás, si es lo que buscás, esto es promesa. Y es grande y preciosa para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque usaste